Eh, Espero recibir sus comentarios sobre la marcha del curso. Espero que me retroalimenten para, para saber si las cosas van fluyendo o hay que introducir modificaciones. En fin, espero que tengamos una comunicación fluida, que sea de utilidad. Pues bueno, nuestro, nuestro curso se llama Proyectos de Ingeniería Civil y quisiera empezar enmarcando lo que es este curso dentro del ciclo de vida de los proyectos. Ahorita vamos a hablar un poco más acerca del ciclo de vida de los proyectos de construcción, pero haciendo un poquito de memoria al curso del semestre pasado, que creo que pues ustedes no lo vieron conmigo la mayoría. Eh, pues dentro de ese ciclo de vida de los proyectos, el curso que se denomina Proyectos de Ingeniería Civil corresponde a un curso de gerencia de proyectos. Básicamente nos vamos a mover a lo largo de la temática que abordemos en lo que tiene que ver con la gerencia de proyectos. Vamos a tomar un estándar que es como guía, ¿no? Como orientación, el estándar del Project Management Institute, el PMI, que pues sobre este instituto hablamos en el curso de formulación de proyectos. Es un instituto independiente, particular, si quieren llamarlo así, que viene trabajando desde hace quizás unos 20 años, estableciendo estándares, normas, guías sobre la gerencia de proyectos. Viene capacitando a mucha gente en niveles de formación avanzada y también certificando a mucha gente acerca del conocimiento que tienen de la gerencia de proyectos bajo estos estándares. Entonces, estos estándares del PMI nos van a servir de eje, de orientación para el curso. No, ya, ya lo veremos con cierto nivel de detalle, cada uno de los campos de conocimiento que el PMI propone. Por otro lado, pues cuando hablamos de proyectos de ingeniería civil, nosotros estamos bajo el supuesto o bajo el conocimiento, mejor que supuesto, de que la ingeniería civil tiene dos campos muy amplios y muy definidos de ejercicio profesional. O sea, la ingeniería civil es consultoría y es construcción. Esos son los dos campos del ejercicio profesional del ingeniero civil: consultoría y construcción. La consultoría se, digamos que la consultoría abarca tres grandes temas, tres temas muy importantes. Nosotros encontramos una consultoría de diseño, ¿no? O sea,
en este tipo de ejercicio profesional o en este tipo de ejercicio profesional se conciben los sistemas civiles, se diseñan, se calculan, se especifican, o sea, se hace la parte de lo que en general nosotros denominamos pues el diseño, ¿no? El diseño de los sistemas civiles, el diseño de las carreteras, el diseño estructural, el diseño de los sistemas hidráulicos, ¿no? Acueductos, alcantarillados, etcétera, ¿no? Entonces, concebimos el, el bien, digámoslo así, la obra civil, la dimensionamos, la diseñamos, la calculamos, especificamos sus características, la documentamos, etcétera, etcétera. Ese es un tipo de consultoría que se hace, la consultoría de diseño. Pero usted también acude al consultor, al ingeniero civil consultor, cuando encuentra problemas puntuales, ¿no? Por ejemplo, y solo por mencionar un ejemplo, cuando encuentra usted niveles freáticos eh, difíciles de abatir en una construcción de una carretera o de un edificio, ¿cierto? Normalmente, cuando se le presentan a uno ese tipo de problemas o cuando se presenta una inestabilidad geológica o cuando el sistema estructural eh, pues se desfasa de algún parámetro exigido por la norma sismo resistente. En fin, en términos generales, cuando usted tiene algún problema, acude al ingeniero consultor para que lo asesore en la solución de ese problema. O sea, estamos hablando de otro tipo de consultoría, ¿no es cierto? La primera dijimos, una consultoría de diseño. Esta segunda sería una consultoría de asesoría, si queremos llamarla así, de asesoría en la solución de problemas. Y hay un tercer campo de ejercicio de la consultoría que es la interventoría, ¿cierto? La interventoría es el control que se ejerce sobre el cumplimiento de condiciones contractuales en contratos de obra pública. Igual se puede hacer interventoría privada, pero no es muy frecuente, mientras que la interventoría pública, en la interventoría de los contratos de obra pública, pues es obligatoria, ¿no? De modo que en esos tres campos se hace consultoría. Consultoría de diseño, consultoría de solución de problemas, digámoslo así, e interventoría. Y el otro grande campo de ejercicio profesional es la construcción. Y, y desde el punto de vista nuestro, o sea, desde el punto de vista del manejo de proyectos, de la gerencia de proyectos, pues es obvio que la construcción es mucho más compleja que que los otros campos de trabajo. ¿Sí? Administrar un proyecto de construcción es un tema muy complejo. Uno puede empezar a vislumbrar esa complejidad pensando en la cantidad de en la cantidad de ítems que, que se necesitan para una construcción, cualquiera que sea, es una cantidad relativamente alta, qué sé yo, por un proyectico normal puede estar manejando 100, 120 ítems diferentes.
no sé, 400 distintos tipos de materiales y en fin, ¿no? Y cada uno de esos 120, 150, 200 ítems de construcción es un proceso constructivo que hay que gerenciar, ¿sí? Pues hay que planificarlo, hay que organizarlo, ejecutarlo y controlarlo, ¿cierto? De modo que es obvio que dentro del ejercicio profesional del ingeniero civil y desde el aspecto de la gerencia de proyectos, del manejo de proyectos, de la administración de proyectos, como ustedes quieran llamarle, pues es con mucho la parte muy compleja. De modo que este curso de gerencia de proyectos, gerencia de proyectos de ingeniería civil, pues lo vamos a centrar principalmente en los aspectos de construcción. ¿Sí? Dado que, pues digamos, es la parte más compleja y quien pueda hacer un presupuesto para construcción está perfectamente capacitado para hacerlo en proyectos de interventoría o proyectos de asesoría, que son, pues, exigen mucho. Profesor, qué pena, se le está cortando mucho. Sí. Bueno, pero ya. Bueno, vamos a tratar de seguir. Espero que mejoren las condiciones. ¿Y qué decíamos? Decíamos que, que pues bueno, que la temática pues de la gerencia de proyectos aplicada a proyectos de construcción pues es mucho más exigente, mucho más compleja y, y mucho más exigente de procesos administrativos que las otras. No quiero decir, cada uno de los campos del ejercicio profesional del ingeniero civil es muy exigente. La consultoría requiere una fuerte formación académica más una muy buena cantidad de experiencia profesional, ¿cierto? Me refiero sencillamente al volumen de elementos que se tienen que manejar en la construcción, ¿sí? Numerosos procesos, infinidad de materiales, gran cantidad de elementos para controlar, etcétera, etcétera, ¿no? De modo que desde ese punto de vista, pues si enfocamos el curso en el tema de la construcción, en la administración de proyectos de construcción, estamos seguros de que podemos gerenciar proyectos en cualquiera de los otros campos. Es simplemente recurso metodológico, recurso pedagógico, si se quiere. Bien. Profe, ahora sí se le está entrecortando mucho. Sí. Bueno, voy a intentar hacer una maniobra que ojalá dé resultado. Me permiten 5 minuticos, por favor, a ver si mejoramos las condiciones. Listo, profe. ¿Cómo se va
cómo se va recibiendo la señal. ¿Estará mejor? Bueno. Eso ahí ya. ¿Está mejor? Bueno, me alegro. Ok. Les decía que antes de iniciar, pues, con una presentación que quiero hacer ahora, ahora hablaremos un poquito sobre lo que va a ser el curso. En principio, va a haber 2 grupos, ¿sí? Pero hay un segundo grupo que aparece como aprobado, por decirlo de alguna forma, pero encontré que no tiene asignada aula Zoom, ni tiene horario, o sea, aparece como grupo 2, pero sin ninguna opción. Entonces, ese grupo, pues yo me sobre la semana, pues hoy y mañana ya habrá información sobre eso. Y ya les avisaré. Por lo pronto, pues tenemos este grupo 1 de 11, principio de 11 a 1. Vamos a tratar de empezar muy a las 11 para poder desocuparnos por allá tipo 12:30, supongo. Entonces, pues en principio trabajaremos este horario y ya veremos qué pasa luego con la división de grupo que hagan. En todo caso, pues, si quieren, aun cuando aparezcan en el otro grupo y si quieren algunos asistir a en vez del otro grupo, pues por mí no hay ningún problema. Igual estaría haciendo la comunicación, las charlas alrededor de los temas, las explicaciones que sean del caso y voy a estar compartiendo con ustedes el material que pueda allegar para el manejo del curso, ¿no? De modo que no hay ningún problema. Quien quiera seguir asistiendo al grupo 1, aun cuando lo pongan en el grupo 2, no hay problema. Y lo mismo para los del grupo del grupo 1 que quieran asistir al horario del grupo 2, tampoco hay ningún problema. Por ese lado, ¿no? De modo que esperemos a ver qué otro horario nos dan. En fin, todavía no tengo planificado el tema de las evaluaciones, pero en principio seguiré con mi propuesta habitual de tener 3 calificaciones, pero sobre ese punto en particular ya habrá tiempo de ponernos de acuerdo. Antes de compartirles una presentación en donde quiero hablar sobre es una pequeña caracterización de lo que es la industria de la construcción aquí en Colombia, para que comentemos ciertos aspectos de la industria de la construcción, ciertos aspectos de las empresas constructoras y nos
demos cuenta de la trascendental misión que la actividad constructora tiene en nuestro país y en países como el nuestro, con niveles de desarrollo como el nuestro, etc. Eso es lo que vamos a compartir con una pequeña charlita. Pero quisiera escuchar sus propuestas sobre el curso, sobre lo que puedan sugerirme para el manejo del curso. Si alguien tiene alguna sugerencia que hacer, algún comentario o alguna propuesta, pues hagámoslo en este momento. ¿O alguna pregunta? No. ¿Alguien quería hablar? ¿Se desanimó? Bueno. Entonces tratemos de hablar de la industria de la construcción. Ingeniero, buenos días. Qué pena, yo llegué un poquito tarde. ¿De pronto me puede explicar cómo va a ser los trabajos en grupos o talleres? Sí, trabajos en grupo. Pues lo que sucede es que hay 94 personas inscritas y pues supongo que cuando los dividan estaremos con 47 por grupo. Yo creo que los trabajos se harían en grupos de 4 para que vayan conformando pues esos grupos. Sí, digamos que serían trabajos en grupo. Trabajos en grupos de cuatro personas. Sobre el contenido de esos trabajos, hay unas partes muy importantes para los ingenieros civiles que tienen que ver con la programación de obras y con la ejecución de presupuestos. Sobre la programación de obras, ustedes básicamente conocen todo. Ustedes ya tuvieron su curso de investigación de operaciones y dentro de ese curso tuvieron el tema de la teoría de las redes. Supongo que abordaron la teoría de la ruta crítica, ¿sí? La red CPM, el Critical Path Method, y no sé si algunos abordaron PERT, pero bueno, con uno que conozcan está perfectamente bien. O sea, esa es una parte muy importante para los ingenieros civiles, porque
es el elemento fundamental para la planificación y el control del avance de las obras, de modo que es bien destacado el asunto y que nos toca abordarlo, y que, pues, por otro lado, es del conocimiento de ustedes. O sea, ustedes ya manejan esa temática. ¿Qué vamos a hacer en este curso? Hablar un poquito sobre, me refiero en relación con esto de la programación y control de obras. Vamos a hablar un poco sobre la duración de las actividades, y vamos a, después de que de que hagan su ruta crítica y hagan un cálculo de holguras, un punto muy importante de la aplicación de este método de planificación es convertir la red CPM en un diagrama de barras de Gantt. Eso es clave. La red CPM la entendemos muy bien los ingenieros, no tenemos ningún problema en el manejo, pero como las cosas en las construcciones no intervienen solo ingenieros, en las construcciones hay mucha gente de distintas procedencias, de distintas profesiones y de distintos niveles de educación. Entonces, es importante que los programas de obra, los pueda entender todo el personal de la obra, no solo los ingenieros civiles, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros hacemos es en un diagrama de barras de Gantt que no tiene pierna, eso lo entiende todo el mundo. Y sobre la red CPM vamos a hablar un poquito, sobre el diagrama de Gantt. Vamos a hablar un poquito sobre cómo utilizar ese diagrama de Gantt para planificación de recursos. O sea, para saber, por ejemplo, encontrar a partir de ese diagrama de Gantt un flujo de caja del proyecto de construcción, o para planificar la disponibilidad de maquinaria pesada, o si nuestro proyecto se hace en zonas donde la consecución de la mano de obra sea un elemento difícil, pues ver cómo también utilizamos el diagrama de Gantt para saber cuándo vamos a tener puntos críticos o difíciles en la disponibilidad de a veces es que trabajar. Yo les voy a pedir que consigan en cualquier formato, en cualquier presentación, una obra civil, ¿no? No sé, una cabaña, una pequeña cabaña, un desarenador, bueno, en fin, ¿no? Cualquier estructura civil que nos permita trabajar sobre ella y hacer un diagrama de red CPM para programar la ejecución de obra, y posteriormente, que sería una segunda etapa muy importante dentro del curso, que es la elaboración de presupuestos, ¿no? De alguna obra civil,
plancha múltiple cubierta, una, qué sé yo, una capilla, Profe, disculpe, creo que está cortando demasiado. oficinas. Profe, casi no se lo entiende. Casi no se me entiende. O sea, no se lo escucha. Bueno, Corta. Se entrecorta, profe. sí, este problema de la tecnología. Bueno, pero mire, es una cuestión del internet y ya yo hice lo que están, o sea, no tengo control sobre eso, es las condiciones de, Profe, ¿no será de pronto que desactiva un rato la cámara para que haya más fluidez en el audio? del internet. La señal del internet. Profesor, Desactivar la cámara, dicen. O sea, el video. Paso el video, así. sería bueno que desactive un rato la cámara para que haya más fluidez en el audio y no consuma tanto internet. ¿Me contesta, por favor? ¿Eso quiere? Profe, que sería un poco más conveniente que desactive la cámara para que haya más fluidez en el audio. Bueno, o sea, ya desactivé el video. ¿Ha mejorado el audio? Sí, profe. Bueno, entonces, decía, la primera tarea que los grupos harían sería todo lo que tiene que ver con la programación y la segunda tarea con la elaboración de presupuesto. Estaba hablando sobre la necesidad de disponer de unos planos de una obra. Para mí es suficiente una obra sencilla, una vivienda unifamiliar, una cabaña de recreo, un sistema pequeño de acueducto rural o cualquier obra civil que ustedes puedan encontrar, que puedan disponer y que pues permita hacer un programa un cronograma de trabajo y un presupuesto, ¿de acuerdo?
¿Qué tan complejo sería? Pues el grupo lo decide, ¿cierto? En primer lugar, sobre lo que quiere hacer, ¿no? El nivel de complejidad que quiere. Y en segundo lugar, teniendo en cuenta el tiempo que le pueden dedicar a ese ejercicio. De modo que en el grupo decidan, consíganse esos planos. Hay algunos planos pues que están en medio magnético y que permiten aplicar algún software para calcular cantidades de obra. Eso, sobre todo esos planos en AutoCAD o en cualquier CAD que están hechos con la tecnología que le dicen por capas. Bueno, en fin, ¿no? Ustedes miren lo que quieran hacer en ese sentido. Sí, vienen, me plantean cómo van a trabajar y lo que no les recomiendo hacer, pues bueno, igual uno nunca puede tener ni el más mínimo control sobre eso, es conseguirse cosas ya hechas, ¿no? Pero bueno, esas son decisiones personales de cada uno de los estudiantes, decidir si hace el trabajo o lo copian, decidir después pues, si hace la tesis o la manda a hacer, pues esas son cada uno y pues si uno pudiera tener control sobre eso, pues uno diría, no, pues no, hay que hacerlo y hay que trabajar y hay que esforzarse en esto, pero como el control pues es exiguo, pues es muy difícil. Dejo eso al criterio de ustedes, ¿no? Al criterio de ustedes. Espero pues que opten por hacer estos cronogramas y estos presupuestos y no por la alternativa de bajarse uno ya hecho. Después es posible que aparte de estos dos punticos podamos pensar en hacer otros trabajos acerca de un par de temáticas que también son muy importantes para los ingenieros civiles, que son unas nociones de contratación pública. Salgamos del curso con algunos elementos conocidos, ¿no? Y sobre la interventoría. Para mí son como los cuatro de los 12 temas que vamos a plantear aquí, son como los cuatro más importantes, los cuatro esenciales. Sobre ellos vamos a trabajar mucho. Habrá unos temas que sea suficiente con suministrar algunas lecturas para que tengan el conocimiento y la comprensión de la temática, ¿sí? Algunas cosas como muy sencillas. Pero sobre estos cuatro puntos vamos a insistir mucho y hay por ahí un par de temas más sobre los que no insistiremos mucho, pero sí le dedicaremos un tiempo un poquito más largo que lo que es una clase. Bueno. Aquí. Vamos a ver esta función de compartir pantalla que no me deja ver la presentación que tengo.
¿La ven ustedes? Hay una presentación que dice la industria de la construcción en Colombia. No, profe. No se le está viendo allá. No, ingeniero. Bueno. Espérenme un segundo. ¿Allí se la ve? Sí, profe, ya. Sí, ya sé, ¿no? Bueno. Entonces, vamos. Esto alguien piensa que- alguien tiene unos. Apague el micrófono. De Gabriel Belalcázar. Ya, parece que ya. Gajes de la situación. Pero bueno, pues vamos. Hay un tema y simplemente yo quería hacer algunos comentarios respecto a esto. Que nos ubican, ya tratamos de hablar un poquito hace un rato sobre los campos de trabajo del ingeniero civil en la consultoría y en la construcción, y hay un aspecto que es muy importante, muy destacable, que era como yo le había titulado esta charla, pero después cambié el título, que era la ingeniería civil, la infraestructura y el desarrollo. La ingeniería civil es una profesión que está íntimamente ligada al desarrollo de nuestras sociedades, de nuestras regiones, de nuestros países, entendiendo el desarrollo como esa capacidad para solucionar nuestros propios problemas con autonomía y con capacidad, de tal forma pues que siempre estemos como en pos de mejorar nuestras circunstancias materiales, sociales, económicas y espirituales, ¿por qué no? ¿No? Entonces, el desarrollo es eso, algo deseable, algo que en cualquier proceso de avance en las características de una sociedad está participando. Y la ingeniería civil pues contribuye a ese desarrollo con el planeamiento y la ejecución de la infraestructura física, ¿sí? Haciendo un poquito de referencia al ciclo de vida de los proyectos, como habíamos hablado hace un ratico. Si recordamos ese ciclo de vida de los proyectos, ahorita lo vamos a pensar específicamente en el tema de la construcción y de la ingeniería civil. Cualquier proyecto parte de la parte más importante sobre la cual insistimos mucho el semestre pasado, que es la identificación del proyecto. O sea, saber qué vamos a hacer, saber qué tenemos que hacer. Un proyecto se hace
para solucionar problemas o para aprovechar oportunidades, ya lo sabemos, ¿no? De modo que es muy importante saber cuál es el problema o cuál es la oportunidad, porque si eso no está bien definido, cualquier esfuerzo que se haga podría estar equivocado, ¿cierto? Si no sabemos cuál es el problema, ¿cómo sabemos cuál es la solución? No lo sabemos, ¿no es cierto? De modo que es bien importante ese primer elemento, esa primera fase de la formulación de proyectos, que es identificar cuál es el problema y plantear alternativas de solución, y de esas alternativas pues escoger la más viable y ejecutarla, que es el proyecto, ¿no? Entonces, en esa primera parte del ciclo de vida del proyecto, la identificación, pues sencillamente el nivel de información que vamos a manejar es muy general, particularmente en las obras civiles. En esa etapa de identificación vamos a tener unos diseños y cálculos muy superficiales. Es lo que se conoce como fase 1 en los estudios y diseños civiles, ¿sí? En donde vamos a concebir la obra necesaria para solucionar el problema, vamos a dimensionarla de acuerdo a parámetros generales y vamos a tratar de encontrar la viabilidad con base en ese primer nivel de información, que es que es el perfil del proyecto, ¿no? Una segunda fase, una segunda etapa, pues ya nos lleva a la formulación del proyecto, en donde en una primera fase, que es una primera etapa dentro de esa fase de preinversión, que son los estudios de prefactibilidad, pues vamos a mejorar la calidad de la información, vamos a mejorar la calidad de los diseños básicos y vamos a tratar de viabilizar nuevamente la alternativa escogida, pero con un nivel de información mucho más detallado, mucho mejor. De todos modos, en la etapa de preinversión siempre vamos a llegar, como mucho, a diseños de fase 2 y posiblemente a presupuestos, paramétricos. Posteriormente, pues ya cuando las viabilidades se superan, se demuestran las viabilidades, se va a pasar a la etapa de inversión, ¿sí? A la fase de ejecución de los proyectos, en donde los diseños ya son fase 3, ¿no? Para hablar en términos conocidos, los diseños son de fase 3, o sea, diseños ya con los detalles de todos los elementos constructivos, con los planos de taller o planos de obra, con presupuestos hechos con base en análisis de precios unitarios, en fin, con especificaciones ya perfectamente establecidas para todos los ítems de construcción que tengamos que ejecutar. De modo que dentro de ese ciclo de vida de los proyectos vamos avanzando tanto en el nivel de información como en el nivel de los diseños y en el nivel de los presupuestos cuando hablamos de proyectos de construcción.
¿no? De modo que cuando hablamos de fase 3, son diseños de taller o diseños de obra, especificaciones y planos detallados, presupuestos con base en análisis de precios unitarios y posiblemente, si se trata de obras públicas, que es la mayor parte de los proyectos de ingeniería civil, pues vamos a estar hablando de cláusulas contractuales. ¿De acuerdo? Bueno, entonces en ese ciclo pues de ejecución, digamos en esa fase ya de inversión, o sea, en la etapa de ejecución del proyecto, es cuando la empresa constructora empieza a tener preponderancia sobre la consultora, preponderancia en el sentido de que es su momento de actuar, no en ningún otro sentido. Y entonces, pues ahí es donde quiero hacer una muy rápida caracterización de la industria de la construcción aquí en Colombia. Empezando por decir que para efectos de suministrar la infraestructura que las sociedades necesitan, pues la construcción actúa como una actividad industrial, o sea, es una actividad del sector secundario de la economía que transforma las materias primas en bienes de uso o en bienes de capital, ¿no? Entonces, es una actividad industrial, o sea, cuando hablamos de la construcción es perfectamente válido hablar de la industria de la construcción. ¿De acuerdo? Sí, es una primera característica. Y el campo de acción de la empresa constructora pues va a ser la edificación o las obras civiles, ¿sí? Son dos campos diferentes, vamos a analizarlos cada uno. ¿Qué hace la edificación? Bueno, edificios, ¿cierto? Viviendas, hoteles, edificios comerciales, oficinas, colegios, hospitales, etcétera. Normalmente tiene que ver con infraestructura urbana, ¿no? Y se rige por normas como NSR, RAS, RETI, y es un campo de acción que compartimos ingenieros civiles y arquitectos, ¿no? Por hablar del nivel profesional, pues obviamente la edificación interviene mucha más gente, muchos más profesionales, pero principalmente pues la labor de la edificación estará a cargo de ingenieros civiles o de arquitectos. Es un campo compartido. Una característica importante es la financiación de esta industria edificadora. ¿Cómo se financian las empresas edificadoras? Con preventas, por ejemplo, o con créditos bancarios, ¿cierto? En algunos casos, como se menciona allí, hay inversión pública, principalmente, y por poner un ejemplo, en vivienda de interés social, ¿cierto? Pero por lo general la financiación es privada. El mayor volumen pues, de financiación es privada. Igual la regulación del Estado abarca los temas urbanísticos y ambientales, pero dejando mucha libertad comercial, o sea, mucha libertad de conseguir financiación con el sector bancario o con los mismos clientes. Las obras civiles, pues eso es nuestro campo, es el campo de acción primordial de la ingeniería civil
y se refiere pues a las obras de infraestructura como carreteras, presas, aeropuertos, puertos, acueductos, alcantarillado, ¿cierto? Todos esos, toda esa infraestructura pesada que tiene como finalidad dotar a la sociedad de los elementos más complejos para su desarrollo material, como los mencionados allí, ¿no? Una característica importante es que por el tamaño de las obras y por la importancia, el impacto de las obras y por el nivel de financiación que se necesita, normalmente las obras civiles dependen de la financiación estatal, ¿cierto? En las grandes obras públicas, como ustedes se pueden dar cuenta, en ese listado de obras de infraestructura, pues difícilmente algunas de esas obras pueden ser asumidas por el sector privado, ¿sí? Algunas cosas sí, dependiendo del tamaño, pero por lo general son obras para toda la sociedad, para el uso de toda la sociedad, y normalmente pues se entiende que eso sería labor del Estado llevarlas a cabo, ¿no? Con todas las ventajas y con todas las desventajas que eso genera. Espero que después hablemos un poquito de eso. Pero la relación de estas obras civiles, de nuestra ingeniería civil, con el desarrollo del país, pues se puede ver que es muy, muy ligada, muy estrecha. Pues las dos ramas de la construcción, la edificación y la infraestructura, pues comparten muchas cosas. En muchos casos comparten fuentes de financiamiento. Entonces, forman parte del mismo sector en general. También en general utilizan la misma mano de obra, cuando pues en cuestión de mano de obra es más intensiva la edificación. Las obras civiles son más intensivas en el uso de bienes de capital, de maquinaria pesada, ¿sí? Pero una de las características importantes de la edificación es la posibilidad real de industrialización, ¿no? Todos sabemos que en el mundo la edificación ha llegado a etapas bastante avanzadas de industrialización. Posiblemente en nuestro país y en países similares al nuestro todavía no se tenga una real industrialización, porque todavía el país depende de la edificación y de la construcción para absorber mano de obra no calificada, ¿no? De modo que por necesidades de la economía del país y por lo que eso implica, la industrialización de la edificación y de la construcción en nuestro país es incipiente. Se ve algo de industrialización en algunos proyectos en las grandes urbes, en las grandes ciudades del país, pero en general todavía vemos que los procesos constructivos son intensivos en mano de obra y no intensivos en maquinaria, ¿no? Eso es necesario que así sea. Todavía hay necesidad, como decía, de absorber mucha mano de obra no calificada.
Particularmente, pues en las obras civiles, pues es muy difícil que haya industrialización porque pues no, ¿cómo decirlo? Pues no, los proyectos de obras civiles son muy característicos de esa diferenciación entre un proyecto y otro. O sea, no hay proyecto que se repita menos en las obras civiles. O sea, en la edificación nosotros podemos ver que aun cuando obviamente todo proyecto es diferente de otros, pero todos los proyectos tienen algunos elementos comunes, ¿no? O sea, usted puede mover una formaleta de un edificio a otro y utilizarla sin ningún problema. En las obras civiles, pues rara vez se puede hacer eso, ya que las características pues, de los elementos constructivos de esas obras civiles pues, no se repiten definitivamente. Igual, pues, porque también hay limitantes a mediano y largo plazo en cuanto a la capacidad que tienen las empresas civiles, las empresas de obras civiles, para planificar su accionar. Entonces, cuando uno habla de industrialización, está hablando normalmente de procesos que tienden a ser repetitivos y continuos, mientras que las obras civiles pesadas, pues tienen procesos discontinuos o discretos y muchos de ellos irrepetibles. ¿Cuál es el mercado? Pues el mercado de la construcción, ¿no? Las características del mercado de la industria de la construcción es que requiere mucha inversión estatal, ¿no? Principalmente en el sector de las obras públicas. Cuando el sector de la edificación, pues dijimos, puede tener acceso a otras fuentes de financiación. Finalmente, la inversión estatal es la definitiva en el tema de las obras públicas. Y una de las características de la inversión estatal es que es inestable, ¿no? Muchas veces las necesidades de manejo de las coyunturas económicas pues llevan a que el flujo de financiación para las obras públicas pues tenga una aceleración o tenga un freno. Esa es una característica muy importante de la inversión estatal, que es inestable. Eso ha mejorado mucho en los últimos tiempos, ya que por estos acuerdos de libre comercio que hay con muchos países, por la inclusión de nuestro país en la OCDE, y en fin, por las exigencias del comercio mundial, por las exigencias de la globalización, pues el Estado y los gobiernos en particular se han cuidado mucho de mejorar este aspecto de la financiación de las obras públicas. De hecho, hoy no se contrata una obra pública sin que exista el certificado de disponibilidad presupuestal, en otras palabras, sin que exista la plata para hacer la obra toda, ¿no?
Aún así, pues la inestabilidad en las políticas gubernamentales, pues se nota en algunas cosas. Las empresas que contratan con el Estado, a partir de las condiciones de las normas contractuales actuales, se les ha exigido o se las induce a un alto grado de especialización. O sea, cuando las empresas participan en los mercados que abren las licitaciones y los concursos para las obras públicas, normalmente se les exige experiencia en obras del mismo tipo. Aun cuando todavía se ve que hay empresas que igual participan en procesos de edificación como de construcción de infraestructura, o sea, constructores de carreteras y constructores de edificios. Normalmente la exigencia actual apunta a que las empresas definan sus nichos en los cuales puede funcionar. Eso implica mucha mejora en el accionar y en el conocimiento de las empresas. Igual tiene unos problemas, pues que hay que pensar en ellos, en el sentido de que, como hemos dicho, a veces la inversión estatal es inestable, ¿no? Cuando el Estado deja de invertir en un determinado sector, las empresas tendrían que buscar trabajo en otros sectores, y al ser demasiado especializadas, la movilidad hacia otros sectores se disminuye mucho y las empresas quedan como muy vulnerables a las decisiones del Estado en materia de inversión, ¿no? Bueno, en fin, esas ventajas y desventajas existen, y dentro de la planificación estratégica de las organizaciones, de las empresas constructoras, debería tenerse en cuenta. ¿De qué estamos hablando? De dos situaciones que tienen ventajas y desventajas. Decíamos, los niveles de especialización hacen que mejore la capacidad de las empresas para hacer las cosas bien, pero las pueden volver vulnerables a las fluctuaciones de la inversión estatal. ¿No? Ese es el punto. Las empresas edificadoras se defienden un poco mejor, porque en gran parte no dependen de la inversión estatal. Si de pronto el Estado deja de invertir en vivienda de interés social, las empresas edificadoras pueden adelantar sus proyectos comerciales de construcción de vivienda, o construcción de edificios para oficinas, o construcción de edificios para el sector comercio, ¿no? O sea, tienen más movilidad en ese sentido, no dependen tanto de las políticas del gobierno, ¿sí? Si bien, pues por supuesto, que el Estado deje de invertir en un sector siempre va a ser una situación difícil para todas las empresas. Pueden tener más flexibilidad en su acceso a mercados diferentes. Hablamos un poquito sobre la misión de la industria de la construcción entonces, ¿no? O sea,
Nuestro campo de acción es un campo que le permite a la empresa dar una respuesta a la sociedad, como se menciona en esta diapositiva, como generadora de empleo, como base para la elevación de los niveles de bienestar y calidad de vida, y como fuerza impulsora de la economía. Como generadora de empleo ya pues es evidente, ya mencionamos hace un momento en que una de las características importantes de la industria de la construcción en Colombia es la capacidad para abrir oportunidades de trabajo a un gran volumen de trabajadores que no han tenido la oportunidad de capacitarse anteriormente en ninguna labor. ¿Cierto? La idea es que cuando un trabajador no calificado, por ejemplo, las migraciones de los campos a las ciudades son características en esto, la gente llega sin calificación para empleos industriales o en el sector de comercio, y la única industria que normalmente le ofrece trabajo pues a un gran volumen de trabajadores no calificados es la industria de la construcción, ¿no? Se espera pues obviamente que ese absorber esa mano de obra también le brinde a los trabajadores la oportunidad de mejorar sus perspectivas de trabajo. Y por otro lado, pues los grandes volúmenes de mano de obra que se requieren para la construcción. Ustedes se han dado cuenta en los últimos tiempos cómo ese enorme volumen de obras, no solo de obras públicas, sino de obras de edificación particulares en nuestra ciudad, ha permitido que mucha gente de nuestras ciudades pueda tener acceso a un trabajo pues digno y bueno, digamos que en términos generales remunerativo, en cuanto a esto es relativo. Entonces el primer componente de la misión de la empresa constructora es esa capacidad generadora de empleo. Como base para la elevación de los niveles de bienestar y calidad de vida, de esto lo dijimos hace un momento, comentamos hace un momento cómo la ingeniería civil, la construcción, la infraestructura y el desarrollo están íntimamente ligados, ¿cierto? El desarrollo, repitiendo un poquito lo dicho, entendido como esa capacidad para solucionar nuestros problemas con autonomía, pues requiere de una infraestructura que le permita tener una base y una estructura para la acción de la sociedad. Y cómo el sector de la construcción y particularmente la ingeniería civil, pues contribuyen a la creación de esa infraestructura, pues nos demuestra cómo la estrecha relación de la ingeniería civil y la construcción con la calidad de vida de la gente es claramente demostrable. Y un tercer elemento de la misión de la empresa constructora es como fuerza impulsora de la economía.
Pensemos solamente en esto. Miren, hace un rato decíamos que haya, qué sé yo, por decir un número, 800 diferentes materiales que intervienen dentro de los procesos constructivos. Miren eso, miren lo que eso significa en la dinámica económica de una región o en la dinámica económica de un país. O sea, esos 800 o más elementos que se necesitan en procesos constructivos relativamente sencillos, pues hay que fabricarlos y eso implica pues que habrá industrias encargadas de fabricar esos insumos y que en esas industrias trabaja la gente, ¿no es cierto? Fuentes de trabajo. O sea, la dinámica que la construcción le impone a la actividad económica de una región o de un país es muy grande. O sea, la movilidad que genera la empresa, la industria de la construcción, en las demás industrias y en las demás empresas es muy grande y eso es un punto destacable de esa misión de la industria de la construcción o de la empresa constructora como fuerza impulsora de la economía. Aquí quiero destacar un puntico importante en este perfil de la empresa constructora. Habría que leerlo. Dice: la construcción es un campo de acción para la empresa privada, concebida con verdadero espíritu empresarial, con capacidad y disposición para asumir y superar riesgos, con capacidad de logro con base en el trabajo enérgico, eficiencia técnica y capacidad administrativa, hábil organizadora de los factores productivos, comprometida con el desarrollo regional y nacional y con un enorme sentido de responsabilidad social y ambiental. Aquí hay varios elementos para destacar en relación con el perfil de la empresa constructora, empezando por el espíritu empresarial y la capacidad administrativa que se necesita. Allí hay que mirar este par de cositas del espíritu empresarial y la capacidad administrativa un poquito con cuidado. O sea, sabemos que las dificultades y los riesgos que se asumen en las empresas constructoras son grandes, pero eso no debe impedir que le apliquemos la capacidad administrativa a esas empresas. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero que muchas de nuestras empresas que vemos por acá en nuestra ciudad simplemente están en un nivel de supervivencia, pues prácticamente a la expectativa de lo que pueda surgir en cuanto a posibilidades de trabajo. O sea, no se nota ni mucho espíritu empresarial, ni mucha capacidad administrativa, un poquito reactivos y no proactivos, ¿sí? Y esos son aspectos que hay que superar. Las empresas pastús, las empresas constructoras pastusas y nariñenses deben desarrollarse administrativamente, no dejar el futuro de la empresa a los avatares del mercado
tal, hay que ser proactivos, hay que mirar posibilidades, hay que ser planificadores estratégicos, planificadores operativos, o sea, todo el desarrollo de la empresa. Siempre hay quejas de que vienen las empresas de otras ciudades del país o del exterior y acceden a los mejores trabajos, o sea, se llevan el botín grande y no nos dejan mucho a las empresas locales, pero eso tiene que ver con que las empresas locales no se han organizado, no son especializadas, ¿sí? Entonces uno encuentra empresas que igual hacen contratos de acueductos o de edificios o de carreteras, o sea, lo que salga, pero no tienen capacidad y competitividad en ninguno de los campos. Entonces, si uno no es especializado, viene cualquier empresa de afuera medianamente especializada y arrasa con los contratos. O sea, la especialización y otras condiciones empresariales hay que tratar de desarrollarlos, ¿no es cierto? Eso es un punto importante, o sea, que las empresas constructoras se organicen de una vez por todas como empresas, ¿sí? Con todo lo que ello implica. Y otro elemento que se menciona aquí es el sentido de la responsabilidad social y ambiental. También son temas que están totalmente ligados y nosotros sabemos que nuestra industria de la construcción es altamente impactante en cuestiones ambientales, ¿no? De modo que también en ese sentido las empresas tienen que desarrollar esa responsabilidad social que, como lo planteamos en algún momento en el curso de administración, el principal elemento de esa responsabilidad social en estos momentos, ¿no? De modo que nuestras... Y termino mencionando unos problemitas generales de las empresas constructoras. Aun cuando el país se ha ocupado mucho en los últimos tiempos de superar situaciones de estancamiento de la actividad constructora, no nos podemos olvidar de que esta actividad es cíclica. La oferta de trabajo es cíclica, ¿cierto? A un periodo de expansión le sigue uno de parálisis y pues el último gran momento de parálisis lo tuvimos alrededor del 2008, o sea, ya hace unos 12 años. En fin, ¿no? Decisiones estatales, pero también con situaciones de mercado fuera del control
los gobiernos, ¿no? Entonces es como que hay mucha actividad constructiva y entonces en esos momentos de expansión hay mucha oferta de obra pública y después de eso la necesidad de bienes en el sector disminuye, entonces la actividad constructiva entra como en un periodo de estancamiento hasta cuando posiblemente se vendan todos los inventarios de las obras ejecutadas y etcétera, ¿no? Entonces, siempre se tiene como esa fluctuación, como esa marcha en ondas de alza y de baja, solo que hay situaciones críticas en algunos momentos, pues se salen del control de los gobiernos y nos dan fuertes parálisis o fuertes niveles de actividad. Ese es uno de los problemas graves o difíciles, ¿no? Ese es uno de los problemas que tenemos que tener en cuenta en la planificación de nuestras empresas constructoras, de que vamos a tener periodos de baja oferta de trabajo. Otra posibilidad, y esta es más aplicable a las obras civiles que a la edificación, es la poca posibilidad de planeación a mediano y largo plazo, ¿no? Es difícil que las empresas que desarrollan grandes proyectos de obras públicas puedan planificar toda su actividad a mediano y largo plazo, pero pues son situaciones normales que hay que asumirlas. Los sistemas de contratación que por lo general favorecen los precios bajos. Este es un problema también delicado para las empresas constructoras que trae como consecuencia pues una baja rentabilidad para la inversión de capital en la industria de la construcción, ¿no? O sea, cuando los contratantes tienden en exceso a favorecer los precios bajos en las propuestas económicas para la ejecución de obras públicas. Y un último problemita aquí, pero no por ser el último es el menos importante, es que tenemos una mala imagen como empresas, ¿no? O sea, el tema de el incumplimiento en la ejecución de las obras nos afecta fuertemente. El tema de fallas y errores, como lo hemos visto en los últimos tiempos, pues en estos puentes de Shirakawa y del otro sitio, no me acuerdo cómo se llama, y en la falla de varias obras, como los problemas en el túnel de la línea, etcétera, etcétera. Eso también crea mala imagen a la empresa constructora o a la industria de la construcción. Y el tema de la corrupción que todos sabemos que es muy delicado, ¿cierto? En el acceso al mercado de las obras públicas, o sea, en la realización de licitaciones y en la realización de concursos y en la misma
ejecución de las obras por razones o porque no se entregan las obras a tiempo o porque, en fin, por cualquier, ¿no? Como en estas concesiones, ahí está el caso de nuestra concesión Pasto Chachagüí, donde la empresa concesionaria simplemente dejó abandonada la obra y seguramente además de abandonar la obra pide todas esas situaciones que pasan contribuyen a que la industria de la construcción tenga una imagen no muy positiva, ¿no? Con esto he querido simplemente traer o poner en relieve antes de empezar nuestro curso, pues esta caracterización de la industria de la construcción en nuestro país, qué es, cómo hace, en dónde actúa, cuáles son sus situaciones buenas y sus situaciones malas, ventajas y desventajas de los tipos de mercados en los que funciona, etcétera, etcétera, ¿no? Es una muy ligera caracterización de la empresa constructora. Bueno, eso era lo que les quería compartir el día de mañana, pues a las 11 nos volvemos y vamos a ver lo que indica nuestro curso, es un curso de gerencia de proyectos de construcción, y lo que quiero con el día de mañana es que comprendamos lo que es la gerencia de proyectos. Específica para el manejo de lo que es un proyecto y no de la empresa. Ese es el lineamiento. Entonces, y nos vemos mañana. Profe, al final fue como que se entrecortó la señal y no se le alcanza a escuchar. Y me di cuenta, no, era simplemente diciéndole que mañana vamos a abordar el tema de lo que significa la gerencia de proyectos, ¿no? En términos generales, en el estándar del PMI. Esa es la clase de mañana. Entonces, pues esperando que se solucionen o que tengamos una mejor situación técnica, pues los espero mañana a las 11. Si tienen algún comentario, pueden hacerlo.
Ingeniero, y si ya separan otro grupo, ¿qué horario tendría? No, ya le dije que no sé. No sé, el grupo ya lo crearon, pero no sé qué horario tiene. Ah, ya listo, gracias. Una pregunta. Los trabajos, tenemos que buscar algunos planos estructurales, arquitectónicos y especificaciones técnicas, o que debemos tener tanto, o ir buscando. Es que eso no lo defino yo. O sea, no entendí. Por favor, si puedes repetirme. Le preguntaba que si debemos ir buscando algunos planos arquitectónicos o estructurales, o así el diseño de la red hidráulica y hidrosanitaria también. O sea, y especificaciones técnicas, todo eso debemos tenerlo claro para hacer el presupuesto, ¿verdad? Las fichas técnicas. Para hacer los cronogramas y el presupuesto, sí. Entonces, sí, como les decía, constituyan sus grupos y busquen, definan qué quieren hacer y se consiguen los planos y todo eso, todo lo que pueden disponer. Ojalá jueguitos de planos completos, ¿no? O sea, con la parte arquitectónica, con la parte estructural y en fin, con los demás diseños. Ajá. Diseño hidráulico, diseño eléctrico, etcétera, ¿no? Listo. Bueno, profe. Bueno. Profe, una inquietud también tenía sobre las empresas. Por ejemplo, una constructora puede brindar un servicio a la sociedad o a las personas como de capacitar, por ejemplo, digamos que se va a capacitar a ayudantes con respecto a pega de ladrillo o repello, en cuestión de eso. ¿Una empresa puede brindar ese servicio social? Sí, eso lo puede hacer, ¿no? No es lo habitual que lo haga, pero eso lo puede hacer. Y eso me daría como un sé si usted... Eso me daría como un paso para contratar. Eso me daría como un paso para contratar y saber, ya estoy certificando, ¿verdad? Sería una buena alternativa. Yo creo que independientemente de las condiciones que tengan para contratar, o sea, que las exigencias, el cumplimiento de las exigencias para poder contratar obra pública, lo que usted está planteando, o sea, la capacitación del personal de la empresa, pues sería una cosa muy importante. Lo difícil de la situación allí es que, como lo veremos en un futuro, cuando hablemos un poco sobre los costos de la mano de obra dentro de la construcción, vamos a mirar que en los proyectos de construcción los trabajadores son ad hoc, ¿no? O sea, son trabajadores que están por un tiempo y salen, ¿no? O sea, no son trabajadores permanentes. Por ejemplo, usted no necesita un repellador permanente, todo el repellador, por decir, se va, ¿de acuerdo? El obrero que pega el ladrillo. Hace eso con la empresa CESA, ¿no? De modo que esa es la dificultad que
que se tendría en un plan como el que usted está mencionando, ¿no? Y no sería muy rentable para la empresa capacitar gente que después no va a estar trabajando con la empresa. Ahí hay un puntico que yo creo que en un mes seguramente estamos hablando en detalle de estos asuntos del manejo de la Sí, profe, sí, sí lo entiendo. Igual para cada actividad hay una cuadrilla, ¿verdad? Hay unas cuadrillas, ¿verdad? los proyectos de construcción. Creo que por eso tenemos la iniciativa es bastante buena.